Cuando Toyota lanzó el Prius allá por 1997, supuso el lanzamiento del primer híbrido de producción en serie de la historia. Pues bien, hoy, 23 años después, Lexus cuenta ya con la cuarta generación de esta tecnología híbrida, disponible en dos de sus modelos, el ES y este UX. Hace una semana, hablando con nuestros amigos de Lexus Murcia, surgió la idea de hacer un vídeo en el que explicáramos en qué consiste esta cuarta generación de la tecnología híbrida de la marca japonesa. Es decir, su funcionamiento, sus costes de mantenimiento, sus garantías, en definitiva, todas las dudas que le puedan surgir a un comprador de un híbrido de Lexus. En este vídeo voy a tratar de responderte a todas esas preguntas. Antes de comenzar a explicaros en qué consiste todo el sistema híbrido de este coche, me gustaría darle las gracias al Lexus Murcia por dejarnos probar este coche. Pero es que este no es un UX cualquiera, sino que contamos con la versión más deportiva, la F Sport, que se distingue en el exterior, por ejemplo, por esta calandra que es diferente al resto de modelos de la gama. También tenemos un paragolpes más agresivo y deportivo, aquí lo podéis ver, las llantas de 18 pulgadas, que también me gusta mucho su diseño. Pero lo que más me ha gustado de este coche es el interior. Y os digo por qué. Fijaos en estos asientos tapizados en una mezcla de cuero y alcántara con esta línea roja en el centro y que además son muy deportivos. Realmente estos son unos de los mejores asientos que he probado últimamente. Además, como podéis ver, aquí tenemos la inscripción F Sport. Pero vamos a lo que realmente nos ocupa en este vídeo. Si estáis pensando en compraros este coche, lo primero que tenéis que saber es que la única versión híbrida disponible es esta, la 250h, ya que es un motor muy contenido en cuanto a consumos, lo que hace que nos olvidemos de los motores diésel y además con una potencia más que suficiente para la inmensa mayoría de conductores. Este 250h está compuesto por un motor térmico atmosférico de 2000 centímetros cúbicos que desarrolla 152 caballos, unido a un motor eléctrico que desarrolla 109 caballos. Para una potencia conjunta de 184 caballos. Os recuerdo que las potencias máximas de ambos motores nunca se suman, ya que nunca se ofrece el pico máximo de potencia al mismo tiempo de ninguno de los dos motores. El software prioriza en ciudad la utilización del motor eléctrico, mientras que en carretera se prioriza la utilización del térmico. Más cosas que os quiero contar sobre este motor y me sirven para explicar por qué Lexus año tras año es la marca de automóviles más fiable del mundo. Bueno, tenemos aquí el motor térmico y aquí el motor eléctrico. Con respecto al motor térmico, para empezar, es atmosférico, es decir, no cuenta con turbo. A día de hoy el 99% de las marcas de automóviles utilizan motores con turbo. Y este es un elemento periférico del motor que tarde o temprano se rompe, sí o sí. Puede durar 100.000 o puede durar 300.000 kilómetros, pero tarde o temprano se rompe. Aquí nos ahorramos esta avería porque no contamos con turbo. Otra cosa con la que no contamos es con la válvula EGR, es decir, la válvula de recirculación de gases. Si tenéis un coche diésel moderno con más de 100.000 kilómetros, sabréis que esta es otra típica avería de los coches modernos, porque tarde o temprano esta válvula se tapona y hay que ir al taller a limpiarla o sustituirla. Pues bien, aquí tampoco tenemos válvula EGR. Como tampoco tenemos filtro de partículas. Como sabéis, los motores de Lexus y Toyota son los más limpios del mundo, gracias a que utilizan inyección mixta directa e indirecta en este caso. Pues bien, como son motores tan limpios y que contaminan tan poco, no necesitan utilizar filtro de partículas. Y por último, con respecto al motor térmico, también contaros que cuenta con cadena de distribución y no correa, por lo tanto, a la hora de las revisiones también es un motor mucho más barato de mantener. Otro aspecto muy importante de este coche es la batería, que va colocada aquí, debajo de los asientos traseros. Bueno, la primera ventaja de esta batería y de este coche, que es un híbrido puro, con respecto a un híbrido enchufable, es que la batería se autorrecarga, es decir, no tenemos que conectarla a la electricidad cuando lleguemos a nuestra casa. Ahora en la prueba de conducción os explicaré cómo se autorrecarga esta batería, que por cierto tiene 10 años de garantía sin límite de kilómetros. Fijaos si en Lexus están seguros de su tecnología. Aunque si transcurridos estos 10 años tuviéramos una avería y nos tocara sustituir la batería, al tener una capacidad mucho menor que la de un híbrido enchufable, la reparación no es tan costosa. Estamos hablando de unos 1.600 euros el sustituir la batería.
Otra pregunta típica que suele surgir a la hora de comprar un Lexus híbrido: ¿cuánto cuestan las revisiones? ¿Son más caras que las de un motor diésel o un motor térmico convencional? Pues no, nada más lejos de la realidad. Como os he comentado, estos motores son mucho más simples que un motor térmico normal con turbo de hoy en día, por lo tanto las revisiones también son mucho más baratas. Estamos hablando de que la revisión de este UX ronda los 200 euros en concesionario oficial Lexus. Bueno, yo os aseguro que si os compráis un Seat Ibiza, por ejemplo, y vais al concesionario oficial Seat, la revisión os va a salir bastante más cara. Por cierto, las revisiones de este coche son cada 15.000 kilómetros o al año. Bueno amigos, vamos a explicar ahora conduciendo cómo funciona el sistema híbrido de este coche. Y vamos a empezar por explicaros cómo se recarga la batería, que por cierto creo que no lo he dicho antes, pero es de hidruro metálico. Esta batería que sirve para que funcione el motor eléctrico. Bueno, tenemos dos vías de recarga de esta batería. La primera mediante la recuperación de energía cinética cuando estamos circulando principalmente por ciudad. Y la segunda es mediante el motor térmico cuando se arranca y recarga también la batería. Pero bueno, me podéis decir: Jesús, háblame en castellano, ¿qué es esto de la energía cinética? Pues bien, muy sencillo. Cuando vamos a frenar, en la primera parte del recorrido del pedal del freno, no están actuando las pastillas de freno, sino que unos motores eléctricos girando a la inversa hacen que el coche frene y además utilizan la energía calorífica que se desprende para convertirla en energía eléctrica y recargar las baterías. Bueno, y con todo esto sacamos otra ventaja y que se me ha olvidado comentar antes en el apartado del mantenimiento, y es que con la recuperación de energía cinética, con la frenada regenerativa, lo que gastamos mucho menos son las pastillas de freno. Por lo tanto, no os asustéis si tardáis más de 100.000 kilómetros en cambiar las pastillas delanteras, ni que decir tiene las traseras. Y otro elemento del sistema de frenado que también sufre mucho menos y que por lo tanto vamos a tardar mucho más en cambiar son los discos de freno. Bueno, y como ya os he comentado al principio, existe otra forma de recargar las baterías, que es mediante el motor térmico. Cuando vamos circulando por ciudad, como utilizamos mucho el sistema de frenos, con la frenada regenerativa recargamos las baterías, pero cuando vamos circulando por nacional o por autovía, que apenas utilizamos el sistema de frenado, las baterías se recargan mediante el motor térmico. Y así tenemos siempre reserva de electricidad suficiente por si necesitamos utilizar los 184 caballos que en conjunto dan ambos motores, por ejemplo, para adelantar o para realizar cualquier tipo de maniobra. Bueno, y todo esto que os estoy explicando de la regeneración de energía se entiende mucho mejor mediante este gráfico que nos ofrece Lexus cuando estamos conduciendo y que, como se dice vulgarmente, me viene al pelo para explicaros cómo regenera energía este coche. Ahora mismo, por ejemplo, fijaos, voy a utilizar el sistema de frenado y como veis, los frenos delanteros están generando energía calorífica que este motor eléctrico manda a las baterías para que se recarguen. Ahora, levantamos el pie del freno, utilizamos el acelerador y como veis las baterías mandan energía eléctrica al motor eléctrico para que apoye al térmico y con él consigamos unos consumos que yo calificaría de ridículos para un coche de esta potencia. Con 184 caballos estamos hablando que este coche en ciudad es capaz de hacer menos de 4,5 litros de consumo. Un consumo, como os digo, muy ajustado. Pero en carretera, aunque no tengamos tanto apoyo del motor eléctrico y los consumos sean un poco más elevados, aún así estamos hablando de unos 6 litros de consumo, que para un motor de 184 caballos me parecen pues los mejores consumos que yo he probado en un motor de gasolina de esa potencia. Bueno, la última característica que os quiero comentar con respecto a estos híbridos de Lexus de cuarta generación y que los diferencia de los híbridos de tercera generación es que en modo puramente eléctrico podemos llegar hasta 115 km por hora de velocidad. Es decir, hasta esta velocidad podemos llegar sin arrancar el motor térmico y por lo tanto sin gastar una gota de combustible. Y bueno, no os quiero hablar más de la conducción de este coche porque este vídeo no está dedicado a ello, pero espero en un futuro no muy lejano hacer una prueba de conducción en condiciones de este coche porque os tengo que hablar del comportamiento, de las suspensiones, de la caja de cambios CVT porque realmente me han sorprendido mucho
Y es que me han gustado mucho, sobre todo en este acabado F Sport, el comportamiento dinámico de este coche. Pero bueno, como os digo, esto no es objeto de este vídeo y lo veremos en uno próximo. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. Sin duda alguna, a día de hoy, la tecnología de hibridación de un vehículo más avanzada y además la más rentable para los usuarios es la hibridación pura, por encima de los híbridos enchufables, ya que tenemos las mismas ventajas en cuanto a ahorro de combustible que un híbrido enchufable. Os aseguro que el consumo medio real es el mismo en un híbrido puro que en un híbrido enchufable, pero no tenemos la desventaja del sobreprecio que nos suelen cobrar las marcas por un híbrido enchufable. Y os pongo un ejemplo. El Opel Grandland híbrido enchufable parte de los 37.000 euros, es decir, es más caro que la versión básica de este Lexus UX. Y en fin, por respeto no voy a comparar ni la calidad de interiores ni la calidad de rodadura de un Opel con la de un Lexus. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.